Muy buenos días con todas y todos. Good morning, everybody. Hoy vamos a proseguir nuestro recorrido, nuestra itinerancia sobre el diálogo de culturas. Les queremos agradecer a todos los que estuvieron ayer con nosotros por su generosidad, por sus ideas, por todo el tiempo compartido. Ayer fue un día en el que queríamos tratar uno de los aspectos fundamentales del último informe de la UNESCO y que tenía que ver de un diálogo interlingüístico y de un diálogo lingüístico entre culturas. Y la verdad es que creo que fue un día importante. Desde la neurociencia hasta la medicina tradicional creo que se exploraron y explotaron todas las posibilidades y maneras de declinar cuán importante es pensar en la manera de nombrar o en la manera de no nombrar las cosas o cómo utilizar formas que nos acerquen a través del lenguaje a esa convivencia intercultural y sobre todo cómo el lenguaje nos informa y nos capacita para la interculturalidad. Hoy llegamos al segundo día. Yo creo que esta primera mesa va a dar cuenta de un giro también en la discusión. Un giro que habíamos comenzado gracias a Elina y gracias a la Embajada de Alemania en México, que en colaboración con la oficina de la UNESCO, el 8 de mayo, nos propusimos pensar también cómo en los museos las culturas dialogan de una manera específica. Ustedes saben que hay una recomendación de la UNESCO importante del 2015, pero queríamos saber el adverbio de modo, cómo realmente resolvemos esa forma de diálogo entre culturas cuando las colecciones tienen más de 200 y 300 años, han sido formadas por muchas historiografías distintas y necesitan probablemente llegar al siglo XXI con otra manera de acercamiento. Y sobre eso discutimos, así que yo agradezco mucho a Antonio Saborit que nos acompañe hoy y que continuemos esa reunión y esa relación interdisciplinaria que empezamos el día 8 de mayo. Hoy vamos a dedicarnos a la ciudad, al espacio público de los saberes interculturales, pero sobre todo también a examinar el cómo se dialoga, el adverbio de modo y el concepto diálogo a la hora de establecer relaciones institucionales, relaciones de público, relaciones espaciales, relaciones convivenciales, transgeneracionales, en un espacio tan múltiple, tan dinámico y tan extraordinariamente rico como es el de la Ciudad de México. De manera que, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Anthony Shelton. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Tuve ocasión de visitar hace pocas semanas en Vancouver con motivo de la organización de la Sociedad de Arqueología Americana. También se celebraba en esa ciudad y tuve ocasión de volver a ver el museo. Es un museo bien especial, donde toda la reserva está a disposición visual del visitante y donde cada uno también puede elegir la manera de ver entre todas las piezas cuál es aquello que provoca su admiración, su atención o su pregunta acerca del contenido civilizatorio de todas las colecciones. Él es director del Museo de Antropología de British Columbia. Él tiene una experiencia fabulosa del día a día, de saber cómo se formaron las First Nations y la manera en la que se dialoga y cuál es la diplomacia cultural, intercultural, con el concepto de las primeras naciones de las naciones originarias en Canadá. Es profesor de Historia del Arte, de Artes Visivas y de Teoría del Arte en la Universidad de British Columbia. Sus posiciones previas han sido curador para las colecciones latinoamericanas del Museo Británico, curador para el arte no occidental del Green Center for Non-Western Art, Royal Pavilion Art Gallery and Museum en Brighton, y ha sido jefe de investigación del desarrollo de las colecciones en el Museo Horniman en Londres y ha sido también profesor de Antropología y Museología en la Universidad de Coimbra en Portugal. Cuenta con muchas publicaciones: Arte, Antropología y Estéticas en el año 92, Coleccionistas en el año 2001, Museos y los cambios de perspectivas culturales y Heaven, Health and Somewhere in Between. Sobre el arte popular en Portugal en el año 2015.
Cuenta con más de 150 publicaciones en algunos de las revistas y de las publicaciones periódicas más conocidas en museología, museografía, patrimonio y la cultura visual en América Latina. Y trabaja en este momento en una obra llamada Arcadian Salvations, Masquerade and Devotion in Mexico. Y ya verán como, creo que a lo mejor va a hablar en inglés o a lo mejor en castellano, a lo mejor pasa de una lengua a otra, que es también una forma de hacer dialogar en sí mismo a las culturas. Muchas gracias y bienvenido. Para mí también un placer saludar, recibir y dar la bienvenida a Susana Pliego Quijano. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctora en Historia del Arte, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cualquier bibliografía que encuentren en México y fuera de México que en los últimos 20 años haya sido más prominente y prolífica sobre cómo analizar, desmenuzar, reflexionar sobre Diego Rivera la pertenece. Así que verdaderamente es un placer, porque sí, que es un personaje internacional, que sigue siendo un internacionalista de lujo, que hizo una de las mejores diplomacias culturales sin duda, y que evidentemente ha sido estudiado a conciencia por Susana Pliego. Exposiciones, ensayos, tarea docente sobre Diego Rivera y sobre Historia del Arte. Fue coordinadora, además, del Instituto de Liderazgo de los Museos, asesora cultural de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y directora de Relaciones Institucionales de la Galería del Palacio Nacional. Yo quiero contarles una anécdota. Cuando llegué a este país, a los 15 días, me dicen: tienes que ir a Los Pinos y dar un diploma de la UNESCO al señor presidente de la República. Y dije: muy bien. Entonces, cuando llegué a Los Pinos y había como 300 personas, 100 periodistas, y le entregamos el primer diploma que tuve ocasión de ofrecer al presidente de la República, don Enrique Peña Nieto, en ese momento se me ocurrió decirle: pero ¿por qué con todos los que ya no tiene México no se hace una buena sala de exposiciones en el Palacio Nacional? Porque cada vez que usted reciba a los jefes de Estado y de Gobierno, evidentemente esto es un gran estandarte, es un compromiso con la comunidad internacional, pero es una acreditación de los valores universales excepcionales mexicanos, ¿eh? Vamos a hacerlo. Así que yo creo que Susana Pliego tuvo un gran papel en ello, y de verdad que se lo agradecemos en nombre de la UNESCO. Actualmente se desempeña como directora general de Cooperación Educativa y Cultural en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, la AMEXIT, que, como ustedes pueden comprender, pues es una plataforma tan cercana a lo que también UNESCO viene a desempeñar y a realizar en este país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adán de Ece García, internacionalista formado en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestro en Sociología, es también egresado de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y también en la Escuela de Derecho de Salzburgo. Desde el año 2014 es director académico del Museo de Memoria y Tolerancia, y también ha participado como miembro fundador de la Asociación Civil Semillas de Justicia. Tiene una gran obra, y yo quiero destacar que en el 2017 fue investido como doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Por muchos museos que haya de memoria y tolerancia, creo que todos deberían tener un subtítulo de memoria y tolerancia también, ¿eh? Entonces también vamos a tener la posibilidad de discutir de ello. Y nuestro amigo, colaborador, Antonio Saborit, director de uno de los museos más complejos y extraordinarios del mundo. Yo a veces le digo a Antonio: ¿tú duermes bien por la noche? Y dice: sí, ¿por qué? Bueno, pues porque me parece una responsabilidad enorme, extensa, extraordinariamente sofisticada, complicada y siempre un reto. Es un distinguido historiador, ensayista, narrador, editor, traductor y columnista. Es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INA. Cursó su licenciatura en Ciencias Modernas, maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología, pero además realizó estudios de cine, y voy a aprender mucho de lo que él me cuenta, en el Centro Cultural Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Es autor de muchas de ensayos, de colaboraciones en cualquiera de los medios científicos y periodísticos, y quiero destacar que desde 1995 forma parte, además de la mesa directiva del proyecto Recovering the U.S. Hispanic Literacy Heritage de la Universidad de Houston. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Si les parecen, las dinámicas de las mesas es que cada uno de los participantes introduzca su tema durante 10-15 minutos,
nos cuente cómo se entiende desde lo personal, desde lo profesional, desde sus instituciones, este diálogo, cómo las ciudades dialogan y por qué es importante analizarlo y reflexionarlo en una ciudad tan única, tan espesa en el tiempo, tan profunda en la historia y tan dinámica en la relación multicultural como es el caso de la Ciudad de México. Pues, Anthony, ¿do you want to start? Thank you. Bueno, quiero dar las gracias a la Oficina Mexicana de UNESCO y al Gobierno de la Ciudad de México para esta invitación a este importante y fascinante congreso. Me han dado un gran honor y un placer enorme para que estoy aquí contigo. Yo creo que voy a hablar en inglés. He escrito mis notas en español, pero son tan empobrecidos que mejor si hablo en inglés. Entonces voy a intentar. I'm going to talk about one museum, the Museum of Anthropology, in Vancouver. And over the last day, I see a lot of similarities between Mexico City and Vancouver, and also differences. Similarities, we're only 2.5 million, so we're a much smaller city, but we're a city with 1/4 of our population is Asian. We're a city in an area, British Columbia, which is one of the most important indigenous areas in Canada. And as a museum of anthropology, where we have to negotiate a very complex cultural politics, which involves 54 different indigenous groups, none of which particularly have any necessary agreements over political culture, over the politics of culture, and also a large and variegated Asian population. So when I came to Vancouver, I spoke to a number of indigenous leaders, and they said to me, well, why would we want to be exhibited in a museum? And this is a very progressive museum, but still, why would we want to be exhibited in a museum that takes its name from a colonial science? And when I speak to the Asian population, I was told repeatedly, why would we want to be exhibited in a museum that's about primitive people? So one of the things so this is a kind of a political background. In addition, we're a museum that's kind of, the government of Canada uses a lot. Almost all VIPs and heads of state visiting Western Canada get toured to the museum. We're a museum with complex political relationships, and we're a museum that is a research museum. We're the largest research museum in Canada. We're a teaching museum. We're the largest teaching museum in Canada, and we're a public museum, and that makes things a little bit complicated because 60% of our budget we have to create ourselves. So we're basically kind of at this crossroads. One of the problems that we've tried to negotiate is the relationship between interculturalism and multiculturalism, and Canada defines itself as a multicultural country. And yet, increasingly, as we move to second and third generation immigrants, we're really kind of in a situation of interculturalism, where new cultures are being created, where traits are being shared, reinterpreted, brought into different relationships. And I want to talk a little bit about, I want to use some of the exhibitions we've done as praxis to talk about that political situation. So this slide shows the museum, but more importantly, an area of the museum which we call the multiversity galleries.
And the idea, these galleries were opened in 2010, and the idea of multiversity comes from two post-colonial scholars, the Ugandan Paul Wangula and a scholar from Goa, Claudio Alvarez, and they've argued that that we are still living in a colonial situation because knowledge itself is colonized, and so preferences are given to scientific knowledge over other types of knowledge. And they argued for a move from the university to the multiversity. Amongst other things, they argue for an anthropology which is an anthropology of the West. They argue for a new approach to travel writing, for example. So instead of really looking at Western travelers' accounts of the non-West, to look at non-Western people's accounts of the West. They look at classifications and they argue that we need to adapt different classification systems, and also that we need to promote the conocimientos of other peoples. What we've tried to do in this gallery is a gallery of world civilizations, is we've worked for 10, 12 years with communities, mainly communities in Canada, but also in the Pacific, in Ghana, and in parts of Latin America, and also China. And what we've tried to do is actually get them to tell us how they want their collections to be exhibited. So we try to kind of go against the traditional museology and traditional museological classifications. So, for example, some of these collections are organized, the large basket collection, which is in the part of it's in the right-hand slide there, is we brought 90 something indigenous women from communities in Washington State and British Columbia to try to identify those baskets. They wanted them to be organized by maker, and we didn't have that information. And if not by maker, by community. So that area is we use that classification. Elsewhere we've used ethno-linguistic classifications. In other places we've used, for the Kwakwala-speaking peoples, for example, we've used the classification of mass, simple classification into sky spirits, earth spirits, and underground sea spirits. They wanted us to do an exhibition that showed that not everybody in one community think the same way, and so we have an exhibition which, a very short, small exhibition, which gives different opinions about cultural property and how it should be interpreted and what can be shown and what can't be shown. The Haida asked us just to show their masterworks, and they said, you know better than we do how to do that. So a lot of different ways. So the Multiversity Galleries, it's an ongoing project. The research that our curators do feeds into that gallery, and I guess it'll be probably it'll be continuing for quite a while. One of the things is the problem with the word museum. And so just as a lot of people in British Columbia don't like anthropology, they don't like museum either. And this is a problem because 80% of our visitors are from out of Vancouver, and they understand what is meant by a museum. And so it's very important for our revenue that we kind of maintain some reference. So what we have tried to do is we do a lot more, like most museums I think, we do a lot more than just show objects and conferences and film showings. And one of the things that's grown accidentally, but I would really recommend it to you because it's been fabulous, is to bring music together with visual culture. And we've had no plan to do this, but we've done it on 3 occasions. So on the left you can see an exhibition which opened about 2 weeks ago called Traces of Words, which is on calligraphy, but contemporary calligraphy. So this is performance work, it's electronic work, and as part of the opening ceremony we had a calligrapher, Tsubasa from Tokyo,
who did 3 calligraphic works accompanied by the cello. Habib, we did an exhibition in 2013 which was on Arab, Turkish and Iranian contemporary art, and I'll come back to that in a minute. And we commissioned a piano concerto. And the dance group Imprint was celebrating the opening of the museum. So we tried to move across different genres of the arts, and this is really important for us. Dialogue, almost everything we do is really promoting dialogues between different cultures. This work is a giant polystyrene cube dating to 2013. We had a delegation of Maori that came to the museum, and they were led by an artist, George Nuku. And Nuku met a First Nation artist, Corey Douglas, and they worked in the museum to create this piece, which combines Northwest Coast design with Maori design. And we've done a lot of, we've done probably 20 or 30 encounters of this type. And I think for me, when a museum is successful, one of the things that happened was our museum is on the traditional and ceded ancestral territory of the Musqueam speaking people. We have a very close and very special relationship with that group. So every ceremony we do, whatever we do, we first of all acknowledge that ancestral relationship. And not only us, but the whole University of British Columbia does that. It's been incorporated into everything the university does. And where that works is that very quietly, sometimes, for example, the Musqueam decided to meet a Maori delegation, not in their community 7 kilometers away, but in the museum. And they came into the museum, they asked me to say a few words, and then they quickly ignored me. And little by little, they took over the whole museum. It was still open to the public. We had about 300, 400 Musqueam people there. They congregated in the Great Hall, and they did the welcome, which lasted for about 3 hours. And for them, the visitors were part of the people who were witnessing the ceremony. And this is a really important part in First Nation life, is the act of witnessing and remembering and bearing witness. So this is something really, really spectacular when this happens. What do you do with an anthropological collection in the 21st century? This is something that's haunted us. And so what we've tried to do, and I should say now I'm considered to be a bad anthropologist. I was trained in Britain as an anthropologist, and we did a lot of French anthropology. We were expected to read philosophy and novels, and Canadian, outside of Quebec, is very empirical based. So what we've tried to do here is we've tried to distinguish between anthropology as a discipline and something that I call the anthropological imagination. And I think in 1976, when this museum was open, anthropology had almost a monopoly over the study of culture. Since 1976, you had the growth of cultural geography, of intellectual history, of the new art history, of critical theory. And I would kind of lump all these together in what I would call the anthropological imagination, simply because they're about culture. And so what we've tried to do is move the museum from disciplinary anthropology. This has caused huge arguments internally. And my transfer from the anthropology department to the art history department, from that to this idea of an anthropological imagination, the cultural imagination. So I've just got a few exhibitions, I think 3 exhibitions there. Safar Voyage, this was in 2013, this was one of the most successful exhibitions we've ever done. And it brought together the art of 13 different contemporary artists from North Africa, Iran and Turkey. And our question to these artists, we didn't show them, we generally don't show contemporary art for the sake of contemporary art.
What interests us are anthropological problems. So here, this was a group of artists. They weren't part of a diaspora. They weren't exiles. They were moving backwards and forwards all the time between one culture and another, between one language and another language, between one system of government and a different system of government, between different histories, between different cultures. So our question was, how does this group of people self-identify? What impact does that have on identity and creativity when we can no longer use the framework of the nation state? And after we've done these exhibitions, we do these exhibitions as kind of intellectual exercises. And afterwards we kind of try to figure out, we don't have an identity. Our identity, we like to think, changes after every exhibition, because we like to interrogate what we learned from that exhibition. And what we learned from this exhibition, doing something on the Arab world and the Iranian world, was really that a very large part of the population of Vancouver actually do this. So if we look at the Asian population, particularly the Korean, the Taiwanese and the Chinese population, they are forever moving between in the same way that we identify here. And yet, in Canada and I think in the US, nobody has done an exhibition actually looking at that subject. So these are kind of experimental exhibitions for us that help us develop. The Marvelous Real, Art from Mexico, 1926 to 2011. We caused tremendous problems. Every exhibition creates a different problem. This was our designers who were afraid that we were trying to ask them to become artists. And the idea was to change the galleries into a Baroque palace. And 1926 we chose because Alejo Carpentier came to Mexico, and his work on the Marvelous Real came out of that. So the research project here was, we were looking at, for a long time we looked at Mexican art, and we were interested that Mexican art history is being very, very influenced by French surrealism. And I think the way our Mexican art has been seen outside of Mexico is being through the lens of surrealism. But not only Mexican art, but also kind of travel books about Mexico, and even psychological characteristics of Mexico. So what we chose here was to do a very, very anthropological thing, I think, which was look at one classification system, look at a particular type of history of art, deconstruct that classification system, and then we asked ourselves, what would Mexican art look like if we used a different classification system? So we used that as a label, Carpentier, in order to kind of retotalize things. 2 minutes. This is more traditional. This is an exhibition last year by a First Nation artist, Lawrence Paul Uquilupton. And Uquilupton is trained in an art college. He uses expressionism, abstractionism, some of his work surrealism, but all his work is on politics. It's on the politics of land in British Columbia. So this was a very, very politicized exhibition indeed. And in fact, this brought in, I think, about over 100,000 visitors, and this is actually the most popular exhibition we've done. An exhibition on Taiwan. And again, when we started a project with Taiwan, the Taiwanese government wanted us to do something on indigenous people in Taiwan. And we didn't really want to do that. We didn't want to really show traditional indigenous culture, because I'm not sure if there's anything still in the world that you can call traditional indigenous culture. So this, we brought together contemporary Taiwanese artists, indigenous artists, and the works that we showed a lot of them are by indigenous people, but they're contemporary works that show the relationship between tradition in a kind of large urban areas. So this is one type of exhibition that we do. We also do a lot of community-based exhibitions with different First Nation communities. But I chose to actually present these because I think they become quite controversial internationally,
I think, a little bit misunderstood in terms of what we're trying to do. But what we're trying to do is kind of say that anthropology has got as much to say about the West and the contemporaneity as it does of the non-West. It's impossible to talk about the non-West any longer. We're trying to kind of break the boundaries between anthropology, art history, and other disciplines. And we're also part of a debate in which the humanities in the universities in Europe, the US and Canada are under attack. And part of what we're doing is kind of asking the question whether this kind of anthropological imagination could form a new basis for the humanities, and whether museums can also become institutions in which to revive and reinvigorate the humanities. So, thank you very much. Thank you very much. I have two short questions, I guess, two short questions. What did you want to call a museum, or not a museum? Why anthropology perhaps is something that should be related from the title? Why anthropology is not welcome? Well, for its colonial history, a lot of people don't know what anthropology is. When I was in England and when I worked at Brighton, we did a survey of 200 people. 2 people knew what anthropology was. So it's a kind of an unnecessary obstruction, I think. What we've done is we don't call it the Museum of Anthropology, we call it MOA. And then underneath, to avoid all those complexities, we call it a place instead of a museum. A place of world arts and cultures. Mm-hmm. Very good. And we have reviewed and we have written and we have incorporated a lot of bibliography related to what happened with the community-based exhibition, as you said. For example, the last book of James Clifford, speaking about returns, we know all that, in fact, one of the way back of part of the collections to the indigenous communities of First Nations. This is one of the key issues here. Or when you have spoken about the collaborative research, the way in which the discourse or the way in which they put questions with the classification system. What is your practice? What is the new 21st century practices in terms of returns or the way back of collections? What is it? The way in which we can perhaps build up a more constructive transitions between the owner and the visitor and the museum in between. So, what is your vision on that? Yeah. Well, we do a lot of the exhibitions I've not shown you. We do half of our exhibitions are community-based exhibitions with different First Nation communities, not only in British Columbia but in different parts of the world as well. Canada at present is undergoing a process of reconciliation. This is a reconciliation of the majority populations with the indigenous population, particularly around the treatment of indigenous people in the residential school system, where for a long time school children of indigenous people were taken away from the families and educated, not allowed to speak their, in a Western sense, not allowed to speak their own language, as a kind of to forcefully integrate them into Canadian Main Street society. So we've been involved a lot in that, and it's kind of interesting because first of all, we're involved with what's probably going to be a new task force. It's not been announced yet to look at this problem. Since the 1970s, we've had very close relationships with a lot of major communities in the Northwest Coast. So we've been able to actually act as an intermediary. For example, in Sweden, when the Swedish National Museum of Anthropology repatriated a totem pole, we were able to be an intermediary in that process because there was all kinds of political difficulties that we were able to overcome. We've not had any. We've not had any. We're about to get a request for a repatriation. Thank heavens. But we've hardly had any. In fact, quite the reverse. In the last 3 years, we've had 2 major collections of ceremonial regalia given to us
by First Nation families because they're impressed with how we work. And the future, I think, is to make partnerships. You've got to make these partnerships because we have no ethical justification for maintaining these collections any longer without having a partnership. And I think for us, what we're looking at now is we're looking at the United Nations Declaration on Indigenous Rights, because very, very clearly, Canada is a signatory of this, and very, very clearly, we have to give responsibility for control of those cultural resources back to Indigenous people. How are we going to do that? We're looking at transitioning. Most of the curators we have are not First Nations. We have one First Nation curator. We brought language policies into force. So if you want to be a curator for Asia, you've got to speak a nation language. For First Nations as well, we'll do the same. So what we're in the process of doing is looking at transitioning. So how, as people retire, curators retire, those positions can be taken by Indigenous people. So there is a kind of, again, a lot of diplomatic work that can be done, but we need to do it now. And I was saying earlier, I speak a lot in Europe, and often Europeans will say to me, or directors will say to me, but Anthony, you're in an area you're surrounded by communities. You have to work differently to what we do. But no, it's just a matter of time, because I know that people in those communities, they travel to museums across the world, they know what's in those museums, they know how those collections are being used. And again, I think it's kind of really incumbent on all of us to ensure that there are new partnerships and relations that start to replace those older power relationships. Thank you. Thank you to underline that the museum could be a very good cultural diplomat. So, very well. Ok, entonces vamos a seguir, si te parece, Susana. Seguimos con tu intervención. Muchas gracias. ¿Ya? Cuando escucho las palabras de Anthony y cuando pienso en museos como el de Antropología de la Ciudad de México, se me ocurren así como mil cosas de las que podríamos hablar, de repatriación y de quién es el dueño del pasado, y de qué derecho tenemos, o los frisos del Partenón o cualquier cosa así. Pero bueno, hoy no venimos a hablar por lo menos yo no vengo a hablar de eso. Me encantaría platicar después. Yo voy a hablar sobre los museos como espacios de aprendizaje intercultural. Y es que la ciudad y los museos han dejado de ser el lugar de la cultura para convertirse en un espacio de circulación, de trabajo. Estamos perdiendo la capacidad de extraer significados y nos estamos volviendo indiferentes frente al arte de nuestro tiempo. Vivimos en un mundo complejo y los espacios culturales tienen que ser conscientes del importante papel que juegan socialmente para promover la valoración del patrimonio cultural y servir como plataforma para proyectarlo hacia el futuro, o sea, para generar un pensamiento crítico. Los museos no son solo sitios que conservan, investigan y difunden el patrimonio, o lo llamado patrimonio, sino son espacios de memoria social, centros de interpretación y de reflexión donde lo nuevo y lo viejo dialogan, donde el público resignifica los objetos en sus vidas. Son lugares de aprendizaje multicontextual, porque finalmente tú traes tu contexto al museo como público. Entonces no hay una sola lectura ni un solo posible público, sino que siempre hay un diálogo entre tu persona y los objetos con los que te encuentras. En su libro El arte como experiencia, John Dewey describe lo que debería suceder en todos los museos: lograr que el público que los visita tenga una experiencia enriquecedora, motivadora de curiosidad, que genere diálogos que puedan ser compartidos, que promuevan el descubrimiento. En pocas palabras, lo que se llama una experiencia significativa y que se disfrute, que no pueda tener en otro tipo de espacio. Yo creo que lo importante de los museos es redimensionar que solo en los museos se puede tener este tipo de experiencia,
el contacto directo con los objetos que están ahí resguardados solo se puede dar en esos espacios. En diversos estudios de público, sin embargo, se ha visto que el público busca otro tipo de experiencia en los museos de arte, que son los que yo he estado más cercana, ¿no? Una que tiene que ver con la forma de apropiarse del mundo, con lo que las imágenes, los objetos te hacen sentir, con el poder de realizar una interpretación personal y tener también una experiencia social al dialogar. Generalmente la gente va a un museo con alguien más y dialoga sobre lo que está pasando, ¿no? Pero ¿qué tanto se piensa en los usuarios al diseñar las exposiciones? ¿Qué tanto se piensa en que las cédulas se entiendan, en que las cédulas hablen de los objetos y en un lenguaje, o sea, me da mucha risa cuando dicen posclásico temprano? ¿Quién va a entender qué significa eso? O sea, como que es un lenguaje que la gente puede entender, o los curadores de arte contemporáneo, eso sí, a ver quién los entiende. Entonces tiene que haber un esfuerzo de los museos porque la gente que va entienda, y eso no quiere decir que bajes tu nivel y tu discurso académico, sino simplemente que te des cuenta que el público que viene al museo puede tener muchísimas lecturas, muchísimos niveles de interpretación, pero tu lenguaje tiene que ser comprensible. O sea, eso no puedes ahí ser pedante intelectualmente, no es el foro. Se da oportunidad a los visitantes de que asimilen los contenidos, o verdaderamente es abrumador y entonces ya no supieron ni qué vieron, o sea, no hay espacio entre una pieza y otra. ¿Con qué frecuencia los elementos de una exposición invitan a la exploración o al pensamiento crítico? Siendo que esto es esencial para el proceso de interpretación y de buscar significado. O sea, sí hay un cuestionamiento de las piezas o de las exposiciones, sí provocan un diálogo interno con tu vida, con tu realidad. ¿De qué forma las exhibiciones invitan a la utilización de habilidades cognitivas como la observación, el análisis, el hacer relación entre una cosa y otra, entre la trascendencia, entre por qué está un objeto ahí y por qué no? Los museos tienen que ser conscientes de la importancia de incorporar otros campos de conocimientos a su quehacer para lograr esto, como una museología holística. O sea, finalmente el compartimentalizar el conocimiento, ¿no? De esto es un museo de antropología, esto es un museo de arte, eso ya no puede ser. O sea, todos somos espacios de reflexión, y para eso, ahorita que estaba viendo tus exposiciones de meter arte contemporáneo o interpretaciones actuales con piezas de un pasado o de una cultura primaria, yo creo que son estos juegos los que hacen que el público joven se acerque también, ¿no? Que no sean museos estáticos, que sean museos que puedan generar una actualización, que sus colecciones y sus exhibiciones se actualicen. Los museos deben ser conscientes de la importancia de incorporar otros campos de conocimientos para lograr esta museología holística que desemboque en una revaloración y reinterpretación del patrimonio cultural y una actualización del vínculo. Toda visión unidimensional, especializada y parcial es pobre. En este sentido, los museos tienen que romper con el esquema de proveedor de conocimientos inequívocos y promover que los visitantes puedan crear, compartir y establecer sus propias conclusiones, sus propias conexiones entre ellos y el contenido que están viendo. Somos complejos los seres humanos en el sentido de que somos multidimensionales. Nadie llega como tabula rasa al museo. Cada quien llega con sus saberes, sus antecedentes, sus historias, que se conjugan y se enriquecen. En el prefacio al volumen Les Arts et la Vie, publicado por la UNESCO, Darcy Hyman señala las múltiples funciones del arte y cita: el arte no es solo descubrimiento, escribe, sino también ahondamiento, intensifica, medio de expresión, testimonio. La obra de arte es como el resumen y la crónica de la experiencia humana. Interpretación. El arte es a la vez diagnóstico, definición y análisis razonado de nuestra condición. Instrumento de reforma, enriquecimiento. Los artistas descubren y hacen admisibles nuevas formas de belleza. No hay como un canon, hay diferentes modelos y formas de belleza, ¿no?
integración, y el arte establece relaciones entre el mundo de la imaginación, del pensamiento y el mundo físico de la realidad objetiva. Cierro cita. Esta reflexión sobre el arte, escrita hace tantos años, es un recordatorio de lo inadmisible que es hoy en día el analfabetismo cultural y la postura poco flexible de muchas instituciones museísticas cuyos guiones curatoriales siguen sin tomar en cuenta al espectador. La socióloga mexicana Silvia Smelkes, que tiene más de 35 años de experiencia en investigación educativa y que se ha dedicado a estudiar el tema de interculturalidad, mencionó en una ocasión que es posible tener riqueza cultural sin poder económico. Y me parece que se puede hacer una analogía en los museos. Es posible disfrutar y construir conocimiento sin ser un especialista. También comentaba, refiriéndose a la desigualdad de oportunidades educativas para los indígenas en México, que el racismo es difícil de combatir porque no es admitido, pero invade las estructuras y la vida cotidiana. Esto me hace cuestionar si no será que a veces hay una especie de racismo cultural en los museos, en donde el público se enfrenta a textos especializados y recorridos poco claros, en los que se hace evidente que el curador jamás pensó en su posible audiencia y en que la autoridad provee el conocimiento, el bueno, en lugar de proveer unas plataformas para que el visitante construya el conocimiento por sí mismo. La segregación empobrece y la mezcla enriquece, dice Schmelkes. En este sentido, considero que el museo debe ser más inclusivo, tomar en cuenta no solo a una pequeña porción del público, sino ver hacia la comunidad y aprovechar las circunstancias. Debe de haber algo para todos. Ese es lo que es un museo, o sea, que haya un espacio para todos. La expresión de la propia identidad es un proceso necesario para la comprensión de la identidad del otro. En este sentido, la interculturalidad en un museo supondría que entre los saberes distintos existe una relación basada en el respeto, desde un plano de igualdad y mutuamente enriquecedor. Una educación intercultural describe y explica las relaciones entre los diferentes grupos culturales. No solo se queda en la tolerancia, busca el afecto, es democrática, no ignora el conflicto, lucha contra el racismo, se indigna ante la injusticia porque respeta y aprecia al otro. Si concebimos el museo como un espacio de aprendizaje no formal y pensamos en términos de interculturalidad, ¿qué deben hacer los museos para establecer este tipo de relación con los visitantes? ¿De qué manera los públicos se explicitan y se apropian de los saberes? Me parece que un museo que aspira a ser intercultural tendría que dar relevancia a cada visitante, celebrar y fomentar la diversidad de las voces, trabajar con contenidos dinámicos, generadores de experiencias, fomentar el diálogo interpersonal. Es horrible ir por ejemplo, aquí en el Munal, cada vez que llegas, cállese, no se acerque, no mire, no toque, no hable, no conteste. O sea, no puedes hacer eso en un museo. Un museo tiene que ser un espacio social de diálogo y de comunicación entre la gente. Y apoyar la práctica creativa, colaborativa, construir piezas con la comunidad. Y bueno, como reflexión final, los cambios culturales y tecnológicos acompañados del uso de redes sociales han transformado las expectativas de lo que la gente considera valioso y atractivo. Las nuevas audiencias asumen el derecho de participar de manera activa con los contenidos en lugar de solo contemplarlos. Buscan oportunidades para la expresión creativa, ya sea autodirigida o en respuesta a los medios o estímulos que les son presentados. Estas expectativas son una gran oportunidad para las instituciones culturales de acercarse al modelo de museo participativo y crear espacios de intercambio de ideas creativas y complejas con un impacto cultural en su comunidad. Por ejemplo, estaba pensando en, imagínense, un concurso de fotografía con la Coatlico, ¿no? A ver, suban las selfies y a ver qué fotografía es más creativa o reinterpreta mejor esa pieza, ¿no? O sea, como este tipo de cosas de dejar al público que se acerque. O sea, finalmente una fotografía sin flash no le hace nada a la pieza. Hasta con flash. No, bueno, que con flash, quién sabe. Un museo concebido como un espacio de aprendizaje intercultural pluraliza la sociedad y conduce a apreciar la diversidad, afianzando las identidades. Muchas gracias.
Muchas gracias. El espíritu de la última recomendación de la UNESCO, o sea, después de aproximadamente 40 años de generar doctrina, yo creo que por primera vez la recomendación de la UNESCO sobre museos del 2015, finales del 2015, pues sí que trata el tema de obligado por la Agenda del Desarrollo de las Naciones Unidas entre museos y derechos humanos, ¿no? Y uno de los derechos principales también, no sé si llamarlo como derecho a la polisemia, ¿no? Pero también a una construcción colectiva y múltiple de sentido. Y como decías tú, no tergiversar el mensaje, no pensar que lo estamos trivializando porque lo pensamos también al margen de un pensamiento académico, ¿no? A la hora de llamar, de juntar a los objetos, pero sobre todo también la declaración, junto con otras declaraciones sobre la interpretación de patrimonio, pone o dispone a la comunidad museística para que piense en distintos testimonios. Él lo interpreta así, el otro lo interpreta de la otra manera, este autor desde distintas disciplinas se habla del objeto de distinta forma, y un poco elija usted mismo, ¿no? Do yourself, ¿no? Incluso después de todo esto usted puede tener la propia, ¿no? Yo creo que el Quai Branly en París hizo algunos de estos ejercicios con temas bastante importantes como la guerra de Argel o tantos otros, ¿no? Y pienso que sí que ha sido una cuestión bien interesante, ¿no? Y que tenemos que apoyar desde la actividad y la actitud de cada una de las exposiciones. Desde tu posición actual, me interesaría saber cómo empezarías. Imaginemos que hay que predisponerse a mostrar fuera de México un ejercicio que fuera capaz de comunicar la diversidad cultural de una ciudad como la Ciudad de México. ¿Cómo empezarías? ¿De qué hilo tirarías para empezar a organizar esa visión que tiene que viajar, recorrer el mundo y no quedarse pequeña, disminuida de todo y cuanto aquí pasa? Ay, es muy complejo. Es muy complejo porque ahorita lo que yo he visto desde que entré a Mexit, que no llevo mucho tiempo, entré el 1 de marzo, es que cultura se ve como parte de cultura, deporte, turismo, entretenimiento. Entonces, en este como unirlo con todo lo demás, así como lo que no es importante, porque yo siento que se le da un papel secundario a la cultura aquí, y además tienes la Secretaría de Turismo, ProMéxico, el Consejo Mexicano de Promoción Turística. Entonces, a la hora de proyectar la ciudad como tal, hay como muchas instancias que están haciendo sus propios discursos. Yo creo que lo que nos toca a nosotros como gestores culturales, ahora funcionarios, es tratar de unir esfuerzos. Porque una cosa, justo de lo que estamos hablando, una cosa no elimina la otra. Finalmente, ha habido mucho debate, por ejemplo, en torno al desfile de Día de Muertos, ¿no? Por decir, que dices, bueno, es una tradición milenaria mexicana, cómo se trivializa como con un desfile, pero al mismo tiempo es una manera de acercar a públicos diferentes a una tradición que ya está muy enraizada y que, por ejemplo, en las representaciones de México en el extranjero es para lo que más, es una de las celebraciones a nivel mundial que México exporta. Entonces, a la hora de hacer esto como una marca ciudad o marca país, el Día de Muertos, que finalmente es una tradición que tiene, pues sí, tiene tanto tintes mesoamericanos como tintes españoles. O sea, se juntan las fechas, como en todas estas fechas calendáricas se van juntando. Pero yo creo que no podemos decir está mal o está bien. Ya sucede, es. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo construimos y cómo enriquecemos esta visión y le damos como un sustento real? Pero sí, si ya se está proyectando así, la Ciudad de México tuvo esta iniciativa y ha sido la película de James Bond y demás. O sea, tenemos como que abrevar todas estas manifestaciones y a la hora de proyectar a México en el extranjero, no negarlas y no quitarles valor, porque ya son.
están más bien enriquecerlas como con contenidos, y las representaciones, te digo, de México en el extranjero, te piden cómo hacemos un altar de muertos creativo. Pero entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, este año es mandar unas como suajes de calaveras para que sea participativo y que la comunidad donde están las representaciones haga su propio altar de muertos con cada quien su propia calavera. Entonces, ahorita vamos a hacer una exposición en el Instituto Cultural de México en Washington, que es una exposición de barro, y a la hora de reflexionar cómo hacemos para que la comunidad participe, lanzamos una convocatoria para que mexicanos que viven en Estados Unidos mandaran fotos de ellos con algún objeto de barro que les sea significativo. En esta como reflexión de que tú, a la hora de emigrar o cambiarte de ciudad, te llevas a tu tierra contigo y el barro es tierra. Entonces vamos a hacer una pieza de estas fotografías con la olla de barro para el agua, porque nunca sabe igual, o la que cocen los frijoles, o en el comal, o la calavera de barro, etc. Entonces yo creo que estamos tratando de, dentro de lo que sucede, que ya sucede y que ya hay una inercia, como decía yo, bueno, Frida y Diego se venden solos, ¿no? Todo el mundo quiere ver a Frida. Ya existen, qué bendición que tenemos a Frida. ¿Cómo usamos a Frida para meter otras cosas? Como puente. O sea, Frida ya se vende sola, ya está, es un poco lo de Día de Muertos, ¿no? Pues, ¿cómo la usamos para poder integrar con otro tipo de arte de mujeres, con una reflexión más contemporánea? O sea, sí, ok, te llevamos algo de Frida, pero va acompañado de estas mujeres actuales. Y sobre todo también que gracias a esos diálogos se pueda salir un poco a lo mejor de la historia del arte mexicana exportada, y probablemente también salir de la monumentalidad y encontrar que la cultura es desarrollo y otra forma también monumental de estar presente en la construcción de las relaciones sociales. Y que se construye todos los días, o sea, que no hay un canon petrificado de la cultura oficial, sino que todos los días estamos construyendo. Pues qué bueno, enhorabuena. Muy bien.